de la ingeniería didáctica. ¿Qué es la ingeniería didáctica? Antes de plantearles un ejemplo que voy a poder compartir con ustedes, ¿no? Y lo que dice es lo siguiente. Fíjense, cuando hablamos de ingeniería, nos estamos refiriendo a nuestra definición, nuestro concepto de ingeniería. Exactamente. Y cuando decimos ingeniería didáctica, es una metodología, ¿no? Entonces, el término de ingeniería didáctica surge en el seno de una escuela francesa. De Francia viene esto, ¿no? Más o menos en la década de los 80, en analogía al qué hacer de la ingeniería. O sea, todo lo que hace el ingeniero, esa definición que tienen, ese concepto y ese perfil que tienen del ingeniero petrolero, ingeniero civil, mecánico, electromecánico, ese mismo perfil, ese mismo concepto aplicado a la ingeniería didáctica. En tanto que este no solo se realiza apoyándose en resultados científicos, involucra también una toma de decisiones y además un control sobre las diversas componentes inherentes al proceso. El proceso es enseñanza y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Entonces, en ese proceso, que es altamente preciso, existe un comportamiento tanto del docente como del estudiante. Y ahí está la ingeniería. Así, la ingeniería didáctica se constituye como una metodología de investigación, es una metodología de investigación, que se aplica tanto a los productos de enseñanza basados o derivados de ella, pero también como una metodología de investigación para guiar las experimentaciones en clases. Las clases para un docente son un laboratorio, es un laboratorio de experimentación. Saber que sus estudiantes cómo se están comportando frente a esos procesos que el docente implementa en clases. Entonces, ese laboratorio tiene que saberlo manejar como ingeniero, en términos sencillos. Entonces, esa metodología que es de investigación se aplica pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje ahora se llama el PA, es el PDRAC, que significa proceso, enseñanza, desaprendizaje y aprendizaje en el objeto complejo. Esa es la actual definición ahora de el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde la escuela, el niño, el infante, el ciclo primario, secundario, hasta el preuniversitario, tiene un proceso mecanicista. El profesor es un dictador y el estudiante es un obediente. Esta es una situación de, ¿qué son los exámenes? Los exámenes están indagando al estudiante y lo tienen que medir. Si te aplazas, pierdes el año. Si te aplazas, pierdes la materia. No le interesa otra variable al docente. No le interesa qué problemas tiene el estudiante, qué ha pasado el día del examen con el estudiante, etcétera, etcétera. No le interesa resultados. Sabe Dios cómo está pasando. Y también el docente muchas veces. El docente también a veces tiene un problema grave y está dando su clase, sin embargo. Pero claramente se nota al docente que es muy riguroso, muy cumplido, muy exacto, muy didáctico. El día que no es, algo le está pasando. Pero ¿quién sabe? Nadie sabe. Nadie considera aquello. Él tiene que dar su clase, nada más. Entonces,
La ingeniería didáctica comprende analizar todas esas variables a la hora de determinar la aprobación o la reprobación de un estudiante. Y eso se hace con una enseñanza personalizada. Entonces, su sustento teórico proviene de la teoría de la transposición didáctica, es decir, la ingeniería didáctica, ¿de dónde proviene? Su sustento, su argumentación viene de la transposición didáctica y de la teoría de las situaciones didácticas. Situación didáctica, grandes estudiosos como Rousseau se basan en una hipótesis acerca de la construcción del significado de una noción. Ese es otro tema fuerte que hay que hablar, pero no les voy a hablar ahora porque no es el tema. Y teoría de las situaciones didácticas, de ambas se desprende la necesidad de dotar al estudio del fenómeno didáctico un acercamiento sistémico. O sea, tenemos que acercarnos al estudiante en forma sistémica, quiere decir. Con la primera se alcanza una dimensión global, la ingeniería didáctica, y con la segunda es de carácter local. ¿Qué quiere decir? La transposición didáctica en realidad es el cúmulo de conocimiento que tiene el docente, el cúmulo de conocimiento que tiene el docente, que es el saber sabio, el que domina la materia, el cómo va, digamos, hacer que el estudiante tenga también ese saber sabio. No alcanzará en esa dimensión, pero tiene que alcanzar a un saber enseñado, porque a través de los años ese estudiante puede llegar a tener un saber sabio en determinada área del conocimiento. Pero el tema es el cómo transmito ese saber sabio, el cómo transmito una transformada de Laplace, les enseño realmente al estudiante qué la simbología, cuál es el significado. Entonces hay que trabajar con significados, no con operaciones, no con mecanizaciones. Yo veo con preocupación que todos se plantean un problema, no importa de ecuaciones diferenciales, de mecánica racional, lo que quieran, y empiezan a resolver mecánicamente. Se mandan la parte lindo, está bien, pero ¿qué del estudiante? El estudiante es pasivo, está viendo, está copiando, está filmando, está sacando fotos, todo. Pero ¿dónde está el significado? En cada escritura, el que enseña tiene que darle su significado. Es decir, a ver, se me viene a la mente cuando hablo de... Hay que sacar el jacobiano, por ejemplo, cuando estamos haciendo integrales triples o dobles. Hay que sacar el jacobiano. Listo, el jacobiano, ¿cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula? Saben sacar el jacobiano. Pero cuando les pregunto, ¿cuál es el significado de jacobiano? Y no hay en los libros. O sea, no hay las explicaciones del significado de jacobiano. No existe. Jacobiano en una integral triple, en coordenadas cilíndricas, está listo. Y deducen también. Los libros hay eso. Pero, ¿y el significado? El significado es un factor de corrección, el jacobiano. Es decir, cuando uno está haciendo una transformación de un sistema de coordenadas en otro, en este sistema tiene un área determinada que va a encontrar la integral doble. Y en este otro sistema, va a ser otra área. Se ha deformado el área. Va a ser más grande, tal vez más pequeña, no se sabe. Entonces es de unívoca, de ida y vuelta. Entonces, para corregir esa región,
aquí más chiquito, aquí más grande, o viceversa, se introduce ese jacobiano. Y ese factor de corrección hace que estas regiones sean ahora iguales, con ese factor. ¿Quién les explica pero qué? ¿Los libros? No. Cuando están resolviendo problemas, tampoco. Entonces, hay que trabajar por significados. Qué interesante sería que todos trabajen por significados. De tal manera que el estudiante, ya se sacaron jacobiano, había servido para esto. Tengo que corregir la región al hacer una transformación a través de otro sistema de referencia. Listo. Ya sabe lo que es sacar un jacobiano. Y así en matemática, en física, en química, en todo. Los conceptos se tienen que tener, los significados. Entonces, esa es la ingeniería didáctica. Esa es la ingeniería a la que tenemos que llegar. Entonces, la ingeniería didáctica alcanza una dimensión global, grande. Y la segunda, que es la transposición didáctica, ya ingresa a una parte local, focal. La transposición didáctica, hay libros íntegros, muchos libros hay. Entonces, y en ingeniería es más complicado, porque no es lo mismo estudiar o enseñar historia, o enseñar literatura, que enseñar alguna materia de ciencia exacta. No es lo mismo. Entonces, en eso estamos. Es muy complicado comprender la enseñanza, la enseñanza educativa. No es una rama sencilla. No le dan importancia. Hay que especializarse en la enseñanza. A nosotros prácticamente nos han enseñado mal desde el colegio. En el colegio no nos han dado realmente lo que debería ser. Nos han mecanizado demasiado. Yo recuerdo muy bien que en el colegio no nos han enseñado estos conceptos, estos significados, etcétera, ¿no? No nos han enseñado, por ejemplo, qué sé yo, el teorema de Pitágoras, cuál es el significado, cómo se puede encontrar geométricamente, cómo se puede demostrar, hay muchas maneras de demostrar, etcétera. Incluso hay libros, yo les voy a mostrar más luego, aquí tengo El hombre que calculaba, ustedes conocen. Los que han leído El hombre que calculaba, el hombre que calculaba nunca ha hecho una transposición didáctica, tampoco ha hecho una explicación correcta. El hombre que calculaba era una especie de adivino. Yo ya tengo escrito de varios de sus problemas que los he resuelto verdaderamente. Y voy a sacar, creo que un par de meses voy a sacar digamos, una revistita de solución a los problemas del hombre que calculaba. Y esa revistita se va a llamar El hombre que calculaba no calculaba. Va a estar mi nombre. Porque no calculaba el hombre que calculaba. Si ustedes leen cualquiera de sus problemas, cualquiera, cuando le planteaban el problema, él daba la respuesta. Y con la respuesta decía, esta es la respuesta por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no hacía un procedimiento de cálculo, no hay un algoritmo de solución de ninguno de sus problemas, de ninguno. Ustedes lean, está publicado en todo lado el hombre que calculaba. Ninguno. Solamente daba la respuesta y a través de la respuesta por esto, efectivamente explicaba. Pero el algoritmo de cálculo quiere decir el procedimiento de cálculo, la metodología. Primer paso,
segundo paso, tercer paso, etc. No existe eso. Entonces, noten ustedes que las apariencias a veces es impactante. Es impactante. Es como que si yo les diera un problema de físico, mate o que gusten, y les doy la respuesta. Fíjense, esta es la respuesta por la situación siguiente y empiezo a sustituir esa respuesta en el enunciado y efectivamente va a verificar porque la respuesta de ese lado. Pero el procedimiento y la metodología de solución del problema no les doy. Ese es el hombre que calculaba. Ustedes lean el libro. Cualquiera de sus problemas, léanlo. No estoy faltando la verdad. Entonces, ese es el tema de la ingeniería didáctica y también la transposición didáctica. Como decía, la transposición didáctica es local, es puntual al problema. El cómo voy a enseñar un cierto tema, tengo que tener alta habilidad y aplicar la ingeniería didáctica para poder hacer comprender al estudiante el tema que estoy enseñando. El que llega aquello, entonces, es exitoso. Y el estudiante que ha aprendido es el producto de nuestro éxito, ¿no? De nada sirve hacer cientos de problemas rápido, todos sacar la solución, pero eso no es una mecanicidad total. Yo no hablo en contra de nadie, todos tienen derecho a ser solucionarios, está bien, esos solucionarios pueden servir para verificar lo que uno está haciendo, no para imitar, para ver, así ha sido, así. Muchos ahora yo he visto que estudian en su calma viendo solucionarios. No se aprende así la matemática, ¿no? Entonces, como les digo, esa ingeniería didáctica la vamos a aplicar en un problema enseguida. Ahora voy a ver lo siguiente. Fíjense, mi interrogante siempre ha sido, hace años, desde cuando era ayudante, ¿por qué no hay un ordenamiento en la matemática? Nunca me han explicado cuál es el orden que se tiene en la matemática. Y luego me preguntó en la física, en la química, qué es lo que primero debo enseñar, cómo está ordenado, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar este slide que se los he preparado. Yo lo presenté, es una de las 43 conclusiones que tengo de mi tesis doctoral, esta es una. Y he llamado los escalones del aprendizaje del cálculo infinitesimal. En la matemática, en general, ¿ustedes alguna vez se han preguntado qué diferencia hay entre ejemplo, ejercicio y problema? ¿Alguien les ha explicado? Muchos docentes ponen ejemplo, otros ponen ejercicio, otros ponen problema. Nunca han explicado ni en colegio la diferencia que existe entre ejemplo, ejercicio y problema. Luego también entre concepto, definición, etc. Entonces, he construido estos escalones del aprendizaje, del cálculo infinitesimal, pero está en base a la estructura de la matemática en sí, porque la matemática en sí se mueve así. Simplemente se lo he aplicado al cálculo infinitesimal. Yo primero he construido los escalones de la matemática. En la matemática hay el primer escalón, es términos no definidos, ahí está. El estudiante primerito tiene que subir este peldaño, el primero. Términos no definidos, existe en la matemática. A ver, veamos en el cálculo. He puesto ejemplo. Por ejemplo, término no definido
es el punto. Ahí dice clarito, si ustedes pueden leer, la extensión y comprensión del punto no se conoce con exactitud. Punto es la figura geométrica sin dimensiones o es la intersección de dos líneas. No está definido punto en la matemática. Y así en la física tiene que haber algunos términos no definidos. En la química de la misma manera. En las materias de especialidad de la misma manera. Hay términos no definidos en el momento. Entonces, una vez que comprende esto el estudiante, pasa al segundo peldaño, el escalón segundo, que son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? He puesto en cada uno de los peldaños un ejemplito que ustedes pueden leer. Infinitesimal es aquella cantidad infinitamente pequeña que se aproxima a cero. Ese es un concepto. Y hay millones de conceptos en la matemática. Concepto, ¿verdad? Muy diferente es a definición. El concepto es una aproximación mental correcta para su utilización. Entonces, una vez que tienes el bien establecido que es concepto, estás en el segundo peldaño, pasas al tercer escalón que se llama axioma. Axiomas. Los axiomas son una especie de leyes. Es como si yo fuera, si soy católico, los 10 mandamientos son axiomas para mí. Yo no puedo interrogar si soy católico. Si es una persona que duda, que no soy 100% católico, bueno, interrogo. ¿Por qué este mandamiento, etcétera? Pero si soy católico 100%, los 10 mandamientos para mí son axiomas. Y la matemática tiene axiomas. La matemática está muy bien estructurada a través de sus axiomas. Los axiomas son algo irrevisable, indiscutible, porque a través de los axiomas se ha construido toda la estructura matemática. No puede haber otra cosa. No hay discusión en axiomas. Ahí, por ejemplo, planteo el axioma de existencia y unicidad del inverso multiplicativo. Para todo A distinto de cero en los números reales, existe uno y solo un elemento en los reales, denotado por A a la menos 1, que es el inverso, no quiere decir potencia exponente menos 1, tal que multiplicado A por su inverso es igual a 1. Y aplicando la conmutatividad, inverso de A por A es igual a 1. Ese es un axioma. Una vez que están en el tercer peldaño, suben al cuarto, que es definiciones. Ese es el ordenamiento. El ordenamiento en la matemática es, en los ejemplos que he puesto, ha sido del cálculo diferencial. Aquí dice, estacionamiento en cada uno de los escalones con el objeto de aprendizaje del cálculo diferencial. Aquí dice, aquí el estudiante está subiendo uno a uno el escalón. Es un estudiante que se propone llegar al último escalón. Es su proceso de aprendizaje. Entonces, si ustedes ven, la matemática tiene este ordenamiento. Solamente los ejemplos estoy colocando del cálculo diferencial. Entonces dice, después de la definición ¿qué es? Es algo muy bien establecido. Ahí he puesto un ejemplo, límite de una función real de variable real. Será una función definida en un intervalo abierto que contiene A y L, un número real. Entonces ahí tiene el límite del f de x cuando x tiende
a L, etcétera, y eso vale L. Significa que para todo epsilon mayor a 0, etcétera, esa definición conocen los que han llevado cálculo. Entonces, esa es una definición muy bien establecida, ¿no? Luego, recién en el quinto escalón, ya son ejemplos. ¿El ejemplo qué es? Es algo elemental para reforzar la teoría, reforzar la definición, aplicando los axiomas, etcétera, o los conceptos. Entonces, el ejemplo es, en clases normalmente hacemos ejemplos, por eso dicen los estudiantes, el docente da ejemplos sencillos, problemas sencillos, dicen, y en el examen toma problemas difíciles. No, los ejemplos hay que darlos en clases. ¿Por qué? Porque sabemos que se están iniciando en la materia. Naturalmente que después hay que dar ejercicio, el siguiente es ejercicio, ya es el ejercicio es algo más difícil, tiene un grado superior de dificultad el ejercicio sobre el ejemplo. Y ahí también hallar f' de x, sí, f de x es una función de intervalos. Entonces ya es más, digamos, tiene un grado de dificultad superior al de ejemplo. Después viene teoremas. Por ejemplo, el teorema ya no es una definición. El teorema necesita una demostración, ¿verdad? Entonces, el teorema de Lagrange, por ejemplo, o el teorema del valor medio también se llama. Ese teorema es interesante expresarlo geométricamente, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo. Después del teorema, recién vienen problemas estructurados, que en realidad en nuestro léxico, en el lenguaje coloquial, se llama problemas de aplicación, problemas estructurados. Hay un problema de optimización, por ejemplo, calcular el volumen máximo de una esfera inscrita en un cono circular recto de radio R. Ese es un problema de aplicación, un problema estructurado. Hasta ahí esa flechita roja que ustedes ven colocado es el curso básico de nuestra Facultad de Ingeniería. Hasta ahí llegamos. Porque los dos últimos escalones sirven para las materias de especialidad. Por ejemplo, problemas no estructurados. Los problemas no estructurados son problemas, por ejemplo, de predicción, de tendencias. Son modelos matemáticos que podemos hacer aplicando estadística, aplicando probabilidades o algún método para construir un modelo matemático de predicción. Entonces, eso se llama un problema no estructurado. Y finalmente, el último peldaño son problemas simulados. ¿Qué es un problema simulado? Por ejemplo, si se quiere construir una represa de agua de gran magnitud, a escala normalmente se construye ese modelo de comportamiento, esa represa, a escala en laboratorio. Entonces, ese comportamiento que tenga a escala esa represa es como ejercitar un modelo simulado para ver cómo va a ser el comportamiento en la realidad. Entonces, eso siempre se hace. Eso lo van a ver en materias de especialidad, seguramente en laboratorios. Requerimos laboratorios para ello. Entonces, una vez que hacen estos problemas simulados, el estudiante ha llegado a ser ingeniero, ¿no? Estos dos últimos escalones son los últimos que el estudiante logra vencer para lograr ser ingeniero. La flecha roja para abajo son todo lo que vemos en materias del curso básico y también en materias de todas las especialidades. Simplemente que en las materias de especialidades son problemas estructurados, son problemas de aplicación prácticamente.
No les van a pedir conceptos, ejemplitos, ejercicios. Hay problemas de aplicación y aquí es donde tienen que aplicar todo lo que está aquí abajo. O sea, ese es el ordenamiento que se tiene en matemática y es indiscutible. Esto lo he presentado en la Universidad de Berlín, lo he presentado en la Universidad de Bremen, en la Universidad de Oldenburgo. Han sido mis borradores de mi tesis doctoral. Una de las conclusiones de las 43 que he tenido ha sido esta, ¿no? Esta conjuntamente es complementaria a la siguiente. Aplicando esto y aplicando mi método de los 6 pasos, cómo resolver los problemas de aplicación o los problemas estructurados. Porque normalmente en un examen, ¿qué se hace? Se pregunta problemas de aplicación. Casi nunca se da ejemplos, ¿verdad? Está sobreentendido ya que todos estos escalones, hasta el sexto, es para aplicar a problemas estructurados. Entonces, esto es en cuanto al cálculo diferencial. Ahora ustedes en este momento pueden hacer lo siguiente, si tenemos el tiempo. Pueden agarrar su papel, la materia que dominan en este momento, o la materia que les gusta, y construirse su escalón, sus escalones. En términos no definidos deben tener un ejemplito de la materia la que ustedes dominan. Deben tener concepto, deben tener axiomas, definiciones, ejemplos, ejercicios, teoremas y un problema de aplicación. Con seguridad lo tienen. Hagan el ejercicio. A ver, así rápidamente, les voy a dejar un minutito hasta que me ponga chompita porque ya me está haciendo frío.